familia, ¿cómo están? Hoy tenemos un nuevo culto de jóvenes y es hermoso poder compartir este tiempo juntos. Bueno, y quiero compartirles una palabra que se encuentra en Lucas, capítulo 10, 38-40. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibía en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él le decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él, a Jesús, y le dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude». «Marta, Marta», le contestó Jesús, «estás inquieta por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la mejor, y nadie se la quitará. Estás muy ocupada en cosas que no son muy importantes», le dijo Jesús a Marta. Solamente tenía que hacer una sola cosa, Marta: estar cerca de Jesús, pasar tiempo con Él. Nosotros hoy podemos hacer como hizo María. ¿Estás inquieto? ¿Estás preocupado? Vayamos a nuestro lugar seguro. Sentémonos y escuchemos a Jesús, la palabra que tiene hoy para compartirnos. Y juntos adoremos y alabemos a nuestro Dios hoy. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz, mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, por siempre te adoraré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz, mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, por siempre te amaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú.
Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Hola familia, ¿cómo están? Hola chicos, Nada, queríamos pasar a saludarlos y nada, los extrañamos mucho, les mandamos un abrazo muy grande y nada, los amamos. gracias por las donas, estaban deliciosas. Chao. Cristo
Hola hermanos, ¿cómo están? Hoy los invito a leer en el Salmo 103, versículos del 1 al 5, dice: Con todas las fuerzas de mi ser alabaré a mi Dios. Con todas las fuerzas de mi ser lo alabaré y recordaré todas sus bondades. Mi Dios me perdonó todo el mal que he hecho, me devolvió la salud, me libró de la muerte, me llenó de amor y de ternura. Mi Dios me da siempre todo lo mejor, me hace fuerte como las águilas. Y pensaba, ¿no?, en este versículo, qué fácil que nos es encontrarle los detalles negativos a las cosas, ¿no? El pelo al huevo. Siempre tendemos a buscarle la negatividad a las cosas. Y este versículo nos dice todo lo contrario, que debemos agradecer al Señor por todo lo que Él nos da, y enumera un montón de cosas, ¿no? Me perdonó, me libró del mal, me devolvió la salud, me libró de la muerte, me llenó de amor y de ternura, me da siempre todo lo mejor. Amén. Y yo quería invitarte en este día que vos puedas ofrendar y darle al Señor tus diezmos, tus ofrendas, con este sentimiento, con este pensamiento. Saber que el Señor, enumerar las cosas que el Señor hizo por vos en este tiempo. Es un tiempo difícil, lo sabemos todos, ¿no? Pero el Señor siempre está ahí y siempre nos da cosas buenas. Tratemos de siempre encontrar y enumerar. Cuando estés bajoneado, cuando estés mal, cuando tengas ganas de empezar a enumerar las cosas que el Señor hizo, y vas a ver que son un montón, Te invito a que oremos, ¿sí?, para entregarle las ofrendas y los diezmos al Señor. Señor Jesús, gracias porque vos sos bueno, porque tu misericordia es eterna, Señor. Gracias porque vos nos das muchísimos beneficios. Gracias porque nos hiciste tus hijos, Señor. Gracias porque tenés un plan con nosotros. Gracias, Señor. Queremos poner nuestros diezmos y nuestras ofrendas a tus pies, Señor, para que vos los multipliques y los uses como vos quieras, para bendecir a mucha gente. Gracias, Señor, porque tenemos ese privilegio de poder dar de lo que vos nos regalás, Señor. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cómo recuperamos el entusiasmo? ¿Cómo se hace? En la vida pasamos situaciones difíciles, situaciones buenas, a veces cosas tan terribles que necesitamos desarrollar resiliencia, ¿no? Esa capacidad de superación. Y a veces cosas onzas, cositas que de alguna manera nos desgastan, ¿no? A veces relaciones con las personas. Todos pasamos por situaciones difíciles porque la vida de alguna manera es cíclica. Uno sabe que está pasando un momento precioso, pero que tarde o temprano va a llegar un mal momento. Es así, es inevitable, porque los buenos momentos pasan y los malos momentos también, ¿no?
Esto es alentador porque si estamos pasando un mal momento sabemos de que tarde o temprano se va a terminar, siempre y cuando accionemos. Pero también está bueno saber que los buenos momentos pasan porque nos ayudan también a valorarlos. Pero ¿cuántas veces caemos en la pérdida del entusiasmo, la apatía, la angustia de alguna forma, ¿no? ¿Te sentiste así alguna vez? Que parece que todo perdió el sabor, que no tenés ganas de seguir adelante, que parece que se acumularon tantas cosas que salen mal que ya no tenés ni fuerzas ni deseos de pelear. En la palabra nos encontramos a Jesús enseñándonos cuatro decisiones que tomar para recuperar el entusiasmo. Vamos a leer Juan capítulo 21, del verso 7 al 15, haciendo un poco un panorama de cómo viene la historia. Tenemos que entender que Juan cierra el Evangelio contándonos cómo termina la historia de Pedro. Pedro fue muy importante en los Evangelios y fue muy importante también para Juan, ¿no? Cuando Jesús va a la presencia de Dios, Pedro de alguna manera lidera la iglesia. Jesús deja responsabilidad sobre Pedro, pero también Pedro es protagonista, entre otras historias de la cual es protagonista, de un momento crucial. Hay un momento donde Jesús les habla a sus discípulos en la última cena, les dice voy a morir, y Pedro le dice yo nunca te voy a traicionar, yo voy a estar con vos siempre, si es necesario me muero con vos. Y Jesús le dice, Pedro, el diablo pidió zarandearlos, ¿no? Viene un tiempo difícil, básicamente les dice Jesús, y vos me vas a negar 3 veces. Y la conocemos la historia, Pedro lo niega y dice que huye y va a llorar amargamente. Y después no nos enteramos nada más hasta Juan capítulo 21, donde Pedro parece que se va solo. No nos dice nada de si él está triste o no, pero nosotros que leemos los evangelios y lo conocemos y sabemos cómo es él, entendemos de que él no está pasando un buen momento. Y dice que él se va a ir a pescar, así que sus discípulos lo siguen. No sé si es que por esto mismo, por conocerlo de que es impulsivo, dice no lo dejemos solo a este, a ver si no hace una locura. Y pescan toda la noche, pero no pescan nada. Esto es muy parecido a la vez que Jesús se encuentra, a la vez que Pedro decide seguir a Jesús, que es cuando la pesca milagrosa, ¿no? También lo leemos en los evangelios. Esto había pasado 3 años atrás. Y ahora otra vez está repitiendo la misma historia. No pescaron nada, están en el río, y dice que a lo lejos se ve a un hombre que les dice tiren la red para el otro lado. El hombre estaba en la orilla, ¿no? Y tiran la red y hay un montón de peces. Entonces Juan le dice a Pedro, Pedro, el que está en la orilla es el Señor. Es Cristo ya resucitado, ¿no? Y dice que Pedro está tan animado que ni siquiera vuelve con el bote, salta del bote y se va nadando a encontrarse con Jesús. Y acá lo leemos del 7 al 15. Juan capítulo 21, versos 7 al 15. Dice, es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro lo oyó decir es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan alguno de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres tú, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la 3ª vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Entonces, apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y la vamos a cerrar acá, y si querés terminar de leer el Evangelio de Juan, lo podés hacer. Jesús nos deja 4 decisiones, 4 pasos. Él quiere que conectemos con 4 situaciones, 4 decisiones que tomar. Por lo general, cuando estamos pasando un momento de tristeza o de angustia, tendemos a concentrarnos en lo que sale mal y en lo que está mal, y es como un círculo vicioso, ¿no? Porque de alguna manera nuestros pensamientos negativos o tristes desembocan en emociones de tristeza, de desgano, de angustia, ¿no? Y termina siendo un círculo vicioso, porque esas mismas emociones terminan alimentando pensamientos malos nuevamente, y es como algo de lo que no salimos. Y cuando leemos a Pedro en esta historia, nos encontramos a un Pedro que le parece imposible enfrentar la frustración, la decepción y la tristeza. Frustración porque
no logró lo que él pensó que iba a lograr. Porque él le dijo a Jesús que iba a estar con él hasta el final, que si era necesario se moría con Jesús y por Jesús. Y sin embargo lo traiciona, ¿no? Lo niega 3 veces, lo abandona. Encontramos un Pedro frustrado que vuelve a pescar cuando Jesús lo sacó de eso. Esa era la vida de Pedro antes de Cristo, no después de Cristo. Y sin embargo él vuelve a pescar, vuelve a encontrarse exactamente con el mismo conflicto, la misma tristeza, la misma situación en la que estaba cuando Jesús lo rescató, que era la frustración de no pescar nada, de que le vaya mal. Y tenía decepción también, porque de alguna manera él esperaba otra cosa. Él no esperaba que Jesús muera. Ninguno esperaba eso, incluso hasta sabiéndolo, estaban tristes y totalmente decepcionados de la vida que habían tomado, de cómo terminaron las cosas. Y también estaba muy triste. Jesús lo primero que hace, y es lo que vamos a aprender, es conectarlo con la gratificación. Y esto es algo para nosotros. Si estás pasando un mal momento, necesitas conectarte con cosas buenas. Jesús da a Pedro el desayuno a las brasas con amigos que Pedro necesitaba. Yo me planteo, siempre pienso eso. ¿Por qué el Señor hace lo que hace? ¿Por qué no se aparece como a los de Emaús? ¿Por qué no se le apareció en el barco y después desapareció? ¿Por qué simplemente no apareció en la orilla y les dijo tiren la red al otro lado y cuando la red se llenó de peces desapareció? Como con los amigos de Emaús, los que iban a Emaús, que cuando ellos se dieron cuenta que Él era el Señor, Él desaparece. ¿Por qué tomarse el tiempo de asar a las brasas unos pescados? ¿Jesús hizo aparecer brasas? ¿O agarró leña, preparó el fuego, pescó un pescadito? ¿No? Todo ese tiempo, todo ese desarrollo, ¿por qué traerlos y pedirles que ellos pongan sus propios pescados? ¿Y por qué darles pan y pescadito a cada uno? Y se sientan a comer para después tener esta conversación con Pedro. Jesús quería tener un tiempo íntimo, un tiempo de disfrute con ellos. Vivieron un montón de comidas. La última cena había sido hacía 2 o 3, no sé si 3 días o más atrás, porque no te dice exactamente en qué momento fue esto, pero si fue la tercera vez tiene que haber sido hace poco. Y tuvieron su última cena juntos en la que Jesús dijo, deseaba profundamente tener este tiempo con ustedes. Lo disfrutaban esos momentos de comida juntos. Y Jesús le da a Pedro lo que Pedro necesita, volver a tener un tiempo de desayuno con amigos, de desayuno con Él, tiempo de familia. Cuando estamos angustiados, cuando nos pinta el desgano y la apatía, por lo general tenemos la tendencia a apartarnos, a corrernos, a centrarnos. Yo tiendo a meterme un poco adentro mío. Creo que soy bastante reservado en estas cosas. Por más que uno habla y se relaciona con todo el mundo, en los momentos de angustia, de tristeza o de desentusiasmo, tendemos a meternos adentro de nosotros mismos. Jesús nos enseña a disfrutar también, a poder sacar la cabeza del hoyo de la angustia y poder pasar tiempo con amigos, con familias, con cosas que nos hacen bien. ¿Qué es lo que te hace bien? ¿Qué es eso que te gusta, que deseas, que anhelás y que te hace bien? Y la pregunta es, ¿lo estás viviendo este tiempo? ¿O hace cuánto que no disfrutás de estos momentos? Para estudiar me acuerdo que me preparaba un café. Si tenía que estudiar a la noche cuando estaba en la facultad me preparaba un café, me compraba algo rico durante el día y me hacía un placebo, un tiempo de gratificación para poder afrontar algo que me era pesado y cansador. ¿Qué es eso que te genera gratificación? Hoy no nos podemos ver, nos cuesta ir de una casa a la otra a encontrarnos, pero podemos tener videollamadas. Y en realidad si podés moverte, una pequeña visita a alguien a la distancia, simplemente un saludo puede ser una diferencia, ¿no? Con Mari estuvimos mucho tiempo sin internet y la verdad es que hacer videollamadas y eso nos generaba un gasto muy grande de plata. Pero en algún momento tomamos la decisión de que era lo mejor por nuestro ánimo. Tiempos de gratificación. Jesús quiere que nos conectemos con la gratificación. Segunda cosa, Jesús quiere que nos conectemos con el testimonio. Jesús encontró a Pedro pescando hace más de 3 años. Lo encontró pescando triste y angustiado. Y simplemente con una palabra, con una orden que Pedro siguió, dice de que no solamente pescaron ellos, sino todos los barcos de alrededor. Y Pedro se tiró delante de Jesús, que ya lo conocía porque Jesús predicaba en esa playa. Y Pedro le dijo, primero le dijo de que él era pecador y después le dijo, lo dejo todo y te sigo, no me importa nada. Y otra vez Jesús lo lleva exactamente al mismo lugar, como una película, como una obra de teatro, ¿no? Al mismo escenario. Porque el Señor quiere que nos conectemos con nuestro testimonio.
El Señor ya te sacó de esta, sé memoria, ya te sacó. ¿Te acordás cuando le entregaste tu vida a Él, cómo eran las cosas antes? A veces crecemos con el Señor y nos volvemos también un poco arrogantes. Parece una cosa como que no tiene lógica, pero sí que la tiene, porque el pecado del sabio siempre fue el orgullo, ¿no? Y a veces nos pinta esta arrogancia de pensar que todo pasa hoy, de que somos el centro del universo y decimos qué nos está pasando y nos olvidamos de que el Señor nos sacó de la mugre. A cada uno de nosotros, alguno peor que otro, ¿no? Todos en la mugre. De ahí nos rescató el Señor y es tiempo de conectarse con el testimonio. No te olvides lo que Él hizo y lo que Él hace. No te olvides de dónde te sacó. No te olvides que Él te sacó una vez y te va a sacar nuevamente. Esto ya pasó, ya lo hizo. Él ya te salvó una vez y lo va a hacer una y otra vez. Todas las veces que te caiga, Él va a levantarte, porque está ahí. Me encanta esa imagen que la habrán visto en internet, que se ve a Jesús parado arriba del agua, extendiendo su mano hacia abajo del agua y nosotros estamos viéndolo desde abajo. Esa es una metáfora, una historia de lo que le pasó a Pedro también. Pedro tuvo muchas historias con Jesús, pero la primera de todas, la principal de todas, fue cuando no podía pescar y Jesús lo rescató, ¿no? de esa vida terrible que tenía a través de una pesca milagrosa. Conectémonos con el testimonio. Lo tercero que hace Jesús es conectarnos con Dios. Jesús habla a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Y nosotros tenemos que entender que ese era Jesús, pero que ese era Dios. Y cuando Jesús le dice eso, le está preguntando a Pedro si ama a Dios. Y esta es una pregunta que nos hace el Señor a nosotros. Gastón, ¿me amás? Fíjense que nosotros, otra cosa que nos pasa también es que entramos en las costumbres, en los hábitos, aprendemos a orar, aprendemos a adorar y nos estructuramos, ¿no? Como un cuadradito. A los seres humanos les gusta estructurarse y tener ciertos hábitos que siempre se repitan una y otra vez, ¿no? A mí me vuelve loco eso, pero no importa, es un tema de una vida social con las personas. Ahora, a veces estamos tan estructurados que nos olvidamos que todo esto se trata de amar a Dios, que hay una pasión interna que fluye del Espíritu Santo de Dios. Entusiasmo viene del griego enteos, entusiasmo, enteos. En realidad enteos no sé qué más. Y la definición viene a ser con la guía de Dios adentro, con el impulso de Dios adentro. Se ve que para los griegos una persona entusiasmada y apasionada era una persona que tenía un Dios adentro. Para los hijos de Dios no hay otra definición para entusiasmo más que lleno del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo estamos apasionados. Yo sé que a veces hay que servir, hay que trabajar, hay que amar a la familia sin entusiasmo, ¿no? A veces no queda otra, hay que hacerlo porque es lo que el Señor quiere. Y a veces termina siendo la razón y la forma con la que volvemos nuevamente a Él. Haciendo y haciendo. Pero la verdad es que cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, siempre estamos apasionados. Porque hay un fuego, hay un mover de Dios adentro nuestro que nos guía a hacer las cosas. ¿Se acuerdan a Pablo hablando con Timoteo, en segunda de Timoteo? Él les dice: Timoteo, que no se apague el fuego del don de Dios que recibiste. Y eso de un fuego es algo que consume, algo que avanza, es violento. El entusiasmo viene de la llenura del Espíritu Santo de Dios, porque nosotros podemos buscar momentos de gratificación, podemos refugiarnos en lo que Dios hizo en nuestras vidas, pero si el Espíritu Santo no está llenando todo nuestro ser, no importa todo lo que nos esforcemos, la nafta viene de Dios. Necesitamos nafta del Espíritu Santo de Dios. Sos un hijo de Dios, sos un hijo de Dios. Jesús le dice a Pedro: ¿me amás? ¿Me amás? ¿Me amás más que estos? Me encanta el me amás más que estos, es como una competencia. ¿Me amás? Gastón, ¿me amás más que otras personas? ¿Me amás más? Eso es adoración, eso es la síntesis de nuestra vida espiritual con Dios. ¿Lo amás? ¿Cómo recupero el entusiasmo? Lo último que Jesús nos dice es que nos tenemos que conectar con el propósito. Jesús le dice a Pedro: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amás? Apacienta mis corderos. Porque la verdad es que hasta que nosotros no conectamos con el propósito de Dios, con lo que Dios quiere que hagamos en este momento, todo nos empieza a saber a algo sin sabor. Hace un tiempo atrás estaba escuchando a un conferencista, uno que me pasó, creo que es Santi, se llama Yokoi Kenji, o Luki creo. Es un japonés colombiano, o colombiano japonés, no sé. Tiene unas conferencias interesantes, no sé, creo que no conoce al Señor, pero es atractivo escuchar a alguien que imparte algo de sabiduría, ¿no? Y un día habla, como medio metafóricamente, de que él tiene una charla con Dios. De verdad, les digo que desconozco si conoce al Señor o no este hombre. No quiero hacer apología de Yokoi Kenji, ¿no? Pero
dice que habla con Dios y le dice a Dios que él quería, a Dios o al universo decía, ¿no? Sí, que él quería un auto y dice que sintió que Dios le dijo, no entiendo eso que vos querés. Y al tiempo le dijo, Dios, yo quiero una compañía, y Dios le dijo, una empresa, digamos, y Dios le dijo, no entiendo lo que vos querés. Y después le dijo, Dios, yo quiero propiedades, y Dios le dijo, no entiendo lo que vos querés. Pero pasado un tiempo, él estaba en Japón. Japón es un país que tiene de las mayores tasas de suicidios, igual que otros países que supuestamente son de primer mundo y tienen tasas inmensas de suicidio. Y él tuvo un deseo, el deseo de ayudar a esta gente que se suicidaba llevándolas a Colombia. Entonces tuvo su charla con Dios y le dijo, Dios, quiero llevar a la gente de Japón a Colombia a tener otra experiencia de vida y a pasar un proceso de restauración para no querer suicidarse. Y entonces Dios le respondió, eso sí lo entiendo. ¿Qué necesitas? Y él dice, y yo le pedí vehículos, una compañía y propiedades. Y eso me hizo pensar un montón, ¿no? Más allá de que es una historia. A veces estamos deseando un auto, estamos deseando cosas, estamos deseando, decía ahí, compañía, propiedades, ¿no? Y el Señor sabe que esas cosas no llenan. Cuando tenía 17 años iba a una escuela, yo iba a Modelo Lomas, amé ese colegio, lo amé. Tenía compañeros con mucho dinero, en mi casa las cosas económicamente andaban muy bien. Fue un tiempo muy próspero en mi familia, coincidí, bueno, no importa, pero fue un tiempo que económicamente fue muy próspero. Siempre me fue muy bien en el colegio, sin mucho esfuerzo las cosas me iban bien, habían ganado unos cuantos premios el último año y hasta me dieron una medalla especial por servicio al colegio y todo. Y me iba en general bien y yo me sentía tremendamente vacío y angustiado. Tenía la última Play, tenía la verdad es que lo que se me antojaba, hacía con mi tiempo lo que quería porque en mi casa mucha bolilla no me daban, pero eso cuando tenés 17 años es agradable, ¿no? Y me sentía tremendamente vacío y es el tiempo donde conocí al Señor, donde en intimidad con Dios le entregué mi vida a Él porque me sentía tan mal. Y eso me hace entender de que no importa lo que consigas, el auto, la casa, la ropa, que te vean, que no te vean, no sirve de nada si no hay propósito. ¿Para qué? Es vacío, ¿no? Hay un propósito de Dios para tu vida con el cual tenés que conectar. Hay uno en mi vida con el que tengo que conectar. Y cuando yo me aíslo de ese propósito de Dios, de eso que Dios quiere que yo haga, todo empieza a perder el sabor. El Señor nos enseña a tener tiempos de gratificación. Disfrutemos, la vida es corta, no sé cuándo se termina. Un día vamos a estar en la presencia de Dios y todo este proceso se va a terminar. Pero no nos olvidemos que acá estamos en un proceso. Y hay que disfrutar también, no solamente enfocarse en alcanzar las metas, sino también tener momentos de gratificación, momentos de amor, y no enfocarse simplemente en uno mismo. Hay que conectarse con el testimonio, con lo que Dios ya hizo en nosotros, pero primeramente conectarse con el Dios que está ahora en nosotros, porque el entusiasmo es estar lleno de la presencia de Dios. Y por último, conectarse con el propósito de Dios, porque de nada sirve tener un montón de cosas en la vida si no están para amar. ¿De qué me sirve a mí tener una empresa o tener un vehículo o tener un montón de plata si solamente se va a quedar conmigo? ¿Quién se va a quedar con eso? Yo te propongo que en este tiempo podamos pensar, tener un rato para poder analizar cómo estamos. Y te propongo tener un ratito para orar y clamar en humildad, ¿no? Reconociendo la necesidad que tenemos, clamar a Dios para ser llenos de su Espíritu Santo. Y lo demás va siendo añadido. Manda un mensaje a alguien, decile a alguien que lo necesitas, que te hace bien. Esta semana Néstor Franceschetti pasó por mi casa. Me mandó un mensaje, yo tardé en responderle y cuando le respondí yo estaba frustrado por un problema con una máquina y vino 5 minutos a orar por mí a la puerta de mi casa. Bueno, igual vio algunas cosas, pasó un poquito. ¿Sabes lo bien que me hizo? Y no esperaba que Néstor Franceschetti venga hasta la puerta de mi casa a orar por mí. Pero necesitamos a las personas.
No somos autosuficientes, así nos creó el Señor, necesitados de nuestra iglesia, necesitados de la familia, de los amigos. Oramos, ¿quieren? Señor, necesitamos de tu entusiasmo, Padre. Necesitamos el fuego que viene de tu Espíritu Santo. Papá, acomoda nuestros patitos, Rey. Mostranos lo hermoso que hay a nuestro alrededor, Señor. La familia, los hijos, Padre. Señor, mostranos lo que tenemos, Señor. ¿Y para qué lo tenemos, papá? ¿De qué sirve si no? Papá, como dice tu palabra, ¿de qué sirve el precio en manos del necio para comprar sabiduría si no posee entendimiento? Señor, danos ese entendimiento, Rey. De para qué nos das lo que nos das. Y, Señor, te pido que nos guíes, Señor, a tu potencia, Señor, a lo que vos tenés para nosotros, Señor, a lo que hay por delante, Padre. Señor, la vida es como una bicicleta, Señor. Cuando dejamos de pedalear nos caemos, Señor, y perdemos el equilibrio. Señor, pero cuando avanzamos y avanzamos y avanzamos, Señor, en tus propósitos, Padre, Señor, todo funciona correctamente como un todo unido, Rey. Señor, quita de nosotros, Señor, el rencor, la amargura, Señor. Hacenos personas que aman, Señor, que de verdad son sabias, Señor, en pedir perdón, Señor, en nunca encascarse, Señor, con broncas viejas. Señor, enfocanos, Padre. Señor, y si alguno de nosotros está como Pedro, así, mi Rey, apartado, lejos, triste, deseamos un desayuno con vos, Jesús, un tiempito especial. Papá, te pido por los que no te conocen, Señor, porque hay más de uno que ahora te está escuchando y no te conoce. Jesús, te pido que les hables a sus corazones y que, Señor, ellos puedan entregar sus vidas a vos. Que puedan decir, Señor, mi vida no tiene sentido. Yo quiero darte mi vida a vos. Y, Señor, que podamos hablar y que podamos conocernos. Bendecí este tiempo y gracias, Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Estás sentado sobre querubines, tú que estás en tu trono, en medio de serafines, Jesús, tú que eres aclamado por ángeles, ven a este Qué lindo fue compartir este culto juntos. Es una bendición poder participar y estar juntos en unidad en el Espíritu. Les mando un beso grande y que el Señor los bendiga.